Miren, la portada del periódico El Nacional de hoy resalta algo que nosotros habíamos señalado hace ya algún tiempo. El año pasado, ustedes saben que periódicamente hablamos de la crisis, la profunda crisis en Haití y el peligro que eso representa para la República Dominicana. Ahora más que nunca. Recuerden que yo siempre digo que cuando yo creo que Haití ya tocó fondo, me sorprenden y encuentran un fondo nuevo donde caer. Y eso ha sido así desde que mataron al presidente de ese país, Jovenel Moïse. Ha ido cayendo en un deterioro, encontrando sucesivos fondos nuevos donde precipitarse la situación que ocurre en la hermana vecina de Haití. Y la portada de este periódico dominicano en el día de hoy alerta sobre lo que yo venía diciendo desde el año pasado. Preocupación en República Dominicana por avance grupos musulmanes en Haití. Y cuidado, porque esto no es una crítica a las religiones. Yo soy cristiano, el que sea musulmán, bienvenido sea, el que sea budista, bienvenido sea, pero cuando tú abres el artículo, ¿qué es lo que están denunciando algunas instituciones dominicanas, como el Instituto Duartiano y el Movimiento Pro Nación? Están diciendo que es que estos grupos musulmanes no tienen un trasfondo religioso, sino político. Y yo decía el año pasado precisamente que me preocupaba cuando la gente está en un estado de situación como están los vecinos haitianos, inseguridad, señores, por la delincuencia y la violencia de banda en Haití, ya van cientos de muertos este año. Mucho más secuestrados. Entonces, cuando la gente está en un estado de situación así, o escapa o se aferra a lo que sea para sobrevivir. ¿Y qué es lo que pasa? Si ya estamos viendo que hay grupos religiosos radicales, vamos a ponerlo así, para tratar de ser un poquito objetivo con el tema, porque es que no es una crítica a las religiones, porque señor, hasta en el cristianismo se ha matado gente. En nombre de Dios se ha matado más gente que cualquier otra religión del mundo. Recuerden la Inquisición española, recuerden también cuando las cruzadas europeas al Medio Oriente, se mató gente que no tenía madre esa vaina. Entonces, no es una crítica a las religiones, sino a grupos religiosos radicales que utilizan la situación de vulnerabilidad de las personas para capitalizar apoyo político y hacerse con el poder. Ahí es que está el peligro. Recuerden grupos como el Estado Islámico. Cuando Estados Unidos invade Irak, primero invade Afganistán en el año 2001, pero el objetivo era Irak, porque en Irak es que había petróleo. Invaden Afganistán en el año 2001, un par de años después Irak. A los invasores se les ocurre desintegrar el ejército de ese país. Y esas personas, además de eso también, a un tipo que había rechazado a Al Qaeda, ellos lo utilizan como un chivo expiatorio para invadir a Irak. Vinculan al fundador del Estado Islámico con Al Qaeda, que había sido rechazado, era mentira, pero la potencia número uno declarar a este individuo como su enemigo número uno, el tipo se ranqueó. Entonces, si tú sumas eso a que tú disuelves el ejército iraquí y esa gente con entrenamiento militar se queda jalando aire sin nada de qué vivir, bueno, pues se aferraron a la ideología, filosofía del que fundó el Estado Islámico. Y todos sabemos el historial de violencia que vino después. Pudiera estar dándose en Haití el caldo de cultivo para que grupos islámicos radicales utilicen la desesperación de la gente para sacar provecho político.
Imaginen por un momento, ya tenemos bandas en Haití que secuestran, que matan, de todo, trafican con droga, de todo hacen. Y tienen raíces en República Dominicana también. Ahora imaginen por un momento si a todo esto le sumamos grupos religiosos radicales de los que pudieran derivarse grupos terroristas religiosos, como lo que hemos visto en el Medio Oriente, con Al-Qaeda, el mismo Estado Islámico que decía, los talibanes en Afganistán. Imagínenlo por un momento. Pudiéramos estar frente a que Haití encuentre un nuevo fondo donde caer, pero un nuevo fondo en donde República Dominicana corre el riesgo de caer junto con Haití. Porque si verdaderamente se crean estos grupos religiosos radicales, terroristas, señores, por esa frontera cruza lo que sea. Cruza lo que sea. Por eso es que es tan importante que nosotros como país asumamos una posición unificada respecto a este tema. He apoyado al presidente cuando va a foro internacional y dice, son ustedes los países ricos que tienen que encargarse de esto. La República Dominicana no puede, perdón. Pero entonces este mismo presidente te manda una ley al Congreso que bajo sus articulados, como fue la ley de trata de personas y la ley de protección integral a la mujer, bueno, que en sus articulados establecen que cualquier inmigrante puede aferrarse a una situación de vulnerabilidad y ya el Estado Dominicano tiene que hacerse cargo de esa persona. No puede haber esa dualidad. El discurso y el accionar del gobierno tiene que ser coherente. Señores, en estado de vulnerabilidad reportan los organismos internacionales, reportan que están en estado de vulnerabilidad la mayor parte de la población haitiana. Y como uno mismo va a aprobar una ley que permite que entonces todo el inmigrante que cruce por ahí de forma irregular, el Estado Dominicano tenga que encargarse. Explíquenme esa vaina. Entonces es importante, miren, yo creo en lo inmediato, el riesgo más grande que tiene nuestra nación es que se siga agravando lo que está sucediendo en Haití. Y el riesgo inmediato, por encima de cambio climático, por encima de situación económica mundial, el riesgo inmediato más grande que tenemos como país es que eso que está sucediendo en Haití. Y miren cómo se va complicando la cosa. Imaginen un grupo extremista, terrorista, religioso en Haití que se haga con el poder. Ahí están los ingredientes para que eso se dé. Y ya hay instituciones que están advirtiendo al gobierno dominicano que le dé seguimiento a eso. Repito, no es un prejuicio contra el Islam, no, para nada. Hay países como Turquía, donde las cosas funcionan bastante bien, pero tenemos otros países donde radicales extremistas, como en Afganistán, los talibanes, o sea, someten a las mujeres a las peores condiciones de brutalidad que puedan existir. O sea, una mujer no se puede reír delante de otro hombre que no la conozca. Las mujeres ya la sacaron de los medios de comunicación, no puede estar en medios de comunicación. Las matan por cualquier pendejada. En Irán, recuerden todas estas protestas porque a una joven la detuvieron por llevar mal puesto el velo que usan, porque no pueden mostrar la cara, y murió esa muchacha y se desataron protestas enormes en Irán. Y a los protestantes entonces lo encarcelaron y a muchos de ellos lo mataron. Esas son las versiones radicales del Islam que pudieran establecerse en Haití. No las versiones moderadas o las versiones sanas de esta religión. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso, señores. Miren, si se sigue complicando lo que está pasando en Haití, pudiéramos perder la estabilidad política, económica y social de la que hemos gozado por décadas.
Así de grave es lo que está pasando en Haití. Por eso es que Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países tienen que asumir ellos una fuerza de intervención que ponga orden allí. Yo no sé qué es lo que están esperando, porque el primer país que se va a joder, si eso sigue complicándose, es República Dominicana. Y ya no aguantamos más de lo que estamos haciendo. No aguantamos más porque somos un país pobre también. Así que mi llamado a las autoridades para dar seguimiento a este tema y reiterar a la comunidad internacional que tiene que dedicarle tiempo de verdad a Haití y a soluciones de verdad. Haití, como dijo The Washington Post en un editorial, es una quimera pensar en una solución a cargo de los haitianos para esta situación. Lo que necesita Haití es intervenirse.